Usted me avisa. Ya le he dado. Vale, bien. Hola a todos y todas. Sean bienvenidos al primer Congreso Internacional Pensamiento en Cuarentena, organizado por los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Filosofía de la Universidad de Playa Ancha. Y bien, antes de comenzar con la charla inaugural que nos otorgará nuestra invitada italiana, Sara Baranzoni, le damos la palabra a nuestra jefa de carrera, la doctora Patricia González San Martín, quien dará las palabras iniciales del evento. Así que todo suyo el micrófono, profesora. Hola, muchas gracias Matías. Buenos días para todas, para todos. Bueno, lo primero que quiero decir es que me agradezco la invitación que me hicieran los organizadores. Lo personifico en Matías, quien me hizo la invitación para dar las palabras iniciales y abrir este congreso, que lo considero una actividad muy importante y muy relevante para la carrera de filosofía, para el departamento de filosofía. Así es que una vez más dar mis felicitaciones y mi agradecimiento por esta organización. Bueno, yo quiero compartir algunas palabras iniciales, un poco poniendo sobre relieve la voluntad de organización y en torno a qué se está organizando este congreso. Así es que voy a decir un par de cosas muy breves para darle la palabra a la conferencista, a quien saludo desde ya. Bueno, organizar y participar en un congreso de filosofía se entiende como una actividad habitual entre los cultores de la disciplina. Planificar un espacio de encuentro para discutir temas, poner en discusión ideas, en vista de los problemas a pensar, todo eso se entiende como como algo, comillas, connatural a la condición de estudiante o profesora de filosofía. Esto es como algo que se da de suyo, ¿no? Sin embargo, si se hiciera el ejercicio de examinar los escenarios en que se han llevado a cabo cada encuentro de filosofía, nos daríamos cuenta que la supuesta connaturalidad cede su sentido a su contrario, y aparece entonces una voluntad que en cada caso instituye el pacto del encuentro en vistas de pensar lo o aquello que se presenta como urgente para el pensamiento, ya sea por su novedad, por su radicalidad o por lo impensado de él. Entonces así entiendo y celebro la voluntad de las y los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Filosofía de la UPLA, una voluntad animada por las urgencias del momento, por la interpelación que ha provocado, por ejemplo, el encierro prolongado y la intermediación de lo virtual en ámbitos que hasta el momento parecían insospechados. Pensar lo impensado, inteligir lo que parece difuso, no claro, supone una voluntad de verdad o un deseo de sentido frente a la inmediatez de lo que aparece como sin sentido. Impulsos que, desde el comienzo occidental de la filosofía, quedan ordenados como aquello que, ni más ni menos, nos da la determinación de lo que somos, seres pensantes, animales racionales. Bajo este respecto, el encuentro que hoy iniciamos sería la resignificación de aquello que nos define, resignificación que opera además en el modo teórico de la razón, con toda la jerarquía que lo teórico tiene para el pensamiento occidental por lo menos. Sin embargo, las exigencias actuales le reclaman a la voluntad de pensar algo más, mucho más, que el movimiento de la teoría, si por ella vamos a entender el uso de los conceptos articulados en la ya larga tradición occidental de la disciplina. Entonces, tradición y novedad se centran en un lazo que no puede ser sino conflictivo, en tanto la tradición acecha con su doble carga. La primera, haberse constituido en medio categorial y en tanto tal instrumento del pensar. La segunda, aparecer con toda su impronta fantasmática e ideológica, invistiendo lo nuevo y con ello instalar el peligro de la repetición que no logra por tanto tocar la novedad de lo que aparece. Por lo tanto,
Es grande e importante la tarea que se han puesto como objetivo. Y por eso la reconozco, la felicito y la celebro. Y reclamará de todos y todas los que participemos de una puesta en ejercicio de este deseo de pensar que, creo, no puede ser otra cosa, sino que la puesta en ejercicio de un pensamiento auténticamente crítico. Así es que muchas gracias por la invitación a dar estas palabras iniciales. Nuevamente los felicito y bueno, deseo que esto sea un encuentro donde participe la comunidad de filosofía de la UPLA, los invitados, las invitadas, y donde podamos pensar auténticamente. Bueno, muchas gracias y te devuelvo la palabra, Matías. Vale, bien. Muchas gracias, profesora Patricia. Sin duda que hay mucho que comentar de todo esto que dijo. Pero bien, una vez terminadas estas palabras de inicio, le damos la palabra al profesor Patricio Landaeta, quien va a moderar y presentar la charla inaugural de Sara Baranzoni. Muchas gracias, Matías. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes y trabajar en este primer día como moderador de esta charla inaugural con una colega y amiga muy cercana y con quien ya hemos desarrollado un camino juntos desde el año 2016. Bueno, paso a presentarles, no me robo el micrófono. Sara Baranzoni es doctora en estudios teatrales y cinematográficos por la Universidad de Bolonia, Italia. Actualmente es miembro de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad de las Artes de Guayaquil, donde imparte las asignaturas de performance y poesía performática. Sus investigaciones se enfocan en la filosofía contemporánea, la filosofía de la tecnología, la estética, la ecología política y los estudios de performance. Estas investigaciones han dado origen a numerosas publicaciones en italiano, español, inglés y francés. Sara Baranzoni es cofundadora de la Revista Internacional de Filosofía, La Deleuziana, investigadora responsable por los artes del proyecto europeo Real Smart Cities y miembro de distintas redes y asociaciones internacionales en investigación en filosofía y artes. En la UARTES de Guayaquil, Sara lleva además a cabo proyectos artísticos de investigación y de vinculación con la comunidad en colaboración con estudiantes y docentes. Ha sido creadora de varias puestas en escena y performance y curadora de proyectos y eventos. Bueno, Sara, bienvenida y te dejo con el micrófono y seguimos conversando. Muchas gracias, Patricio. Muy buenos días con todos y todas. Es verdaderamente un enorme gusto estar acá acompañándoles. Felicito la iniciativa, felicito haber decidido empezar este Congreso Internacional, Pensamiento en Cuarentena. Agradezco mucho a la carrera de Pedagogía en Filosofía de la Universidad de Playa Ancha, en particular a Matías, que ha soportado mis retrasos en la respuesta a sus correos y le agradezco verdaderamente mucho. Agradezco también las palabras de la profesora Patricia González, que tal vez sin ni siquiera saber, representan una introducción perfecta a lo que voy a exponer en ese momento, porque mi intervención, que digamos es un poco una serie de historias breves, ¿no? Y tal vez un poco anecdóticas en algunos puntos, pero que toma en cuenta precisamente los temas que la profesora ha mencionado, ¿no? Entonces, o sea, he reconocido en su intervención toda una serie de palabras que volverán muy a menudo en mi presentación. Bueno, sin más, voy a empezar
La intervención tiene un título que es Distanciamiento mental e intermitencia cognitiva, ¿sí? Y se divide, como les decía, en algunas historias breves, son 3, ¿sí? Entonces tenemos 3, digamos, capítulos, ¿no? Primer capítulo, Distanciamiento mental 1, en busca de preguntas. Bueno, en muchos casos, la pandemia ha coincidido con un gran motor de escritura. Muchos grandes nombres han tratado de abordar la situación real, mostrando sus conceptos de hit parade y tratando de convencer al mundo que ya tenían las respuestas. Pero el problema es ¿a qué preguntas? De hecho, hemos estado escuchando hasta la náusea a esas sirenas aristocráticas y sus cantilenas desafinadas que obligaban sus conceptos experimentados a aplicar a la situación actual sin ni siquiera tener que pensar en ella, sin ni siquiera pensar en lo que estaba pasando. Todo eso ha sido de cierta molestia para las personas para las que la cuarentena ha coincidido con una incapacidad para pensar y escribir sobre cualquier cosa. No era esta situación, no coincidía solamente con una especie de apatía desesperada, una quietud del estar encerrados en sí mismos que eventualmente podría conducir a una contemplación un poco snob o a una interioridad radical, sino más bien esta situación coincidía con la sensación de que cualquiera de las referencias que nos guiaron hasta la actualidad se había vuelto inservible. Eso era no solo el crepúsculo, sino la caída de los ídolos del pensamiento. Así, mientras escuchaba los coros que abogaban por un distanciamiento social, el mantenimiento, digamos, de esa separación pública, una forma de distanciamiento mental, de hecho, se estaba apoderando de mí. Todavía necesitamos esas viejas referencias, pensaba. ¿Siguen funcionando esos conceptos o el presente también es demasiado para ellos? Bueno, mientras tanto, una sola pregunta martillaba mi cerebro. ¿De qué manera viviremos de aquí en adelante sobre ese planeta? Y recordando que era la misma pregunta que planteaba Félix Guattari al comienzo de sus 3 ecologías, y convencida que continuar el torrente de repeticiones vacías de lo que ya había sido dicho era completamente inútil, sino peligroso, a esas alturas, imaginé un primer acto autoterapéutico como una especie de conversación silenciosa con él, con Félix Guattari. Eso era más urgente aún en el momento en que la obstinada exhortación a quedarse en casa estaba poniendo un nuevo acento siniestro en la necesidad de habitar, ese oikos que también da origen a la ecología y que en cierto momento parecía destinado a limitarse a la búsqueda de un lugar seguro donde alojarse, donde sentirse cómodo sin necesidad de moverse. Pero, y citando a Guattari, lo que cuenta en el oikos no son solo las paredes de casa. Y aquí parece adecuada una aclaración. Mi preocupación en aquel momento, ahora y en todo eso, no fue y no es tratar de desarrollar un pensamiento digno de la pandemia. O sea que la intención de explicar los cómo y los por qué nunca se me acercó. De hecho, lo que me interesa es el pensamiento en sí mismo. Por eso estoy tan feliz, ¿no?, de estar aquí con ustedes en un congreso que interroga al pensamiento en cuarentena. Entonces, este distanciamiento mental en el que me sentía atrapada y la consiguiente ola de pesimismo sobre el destino del pensamiento mismo, con la imposibilidad de ver alguna posibilidad de escaparme de él, fue lo que generó, digamos, mi tentativa de liberarme
de esa imposibilidad. Bueno, entonces, miremos a las ecologías más allá de las paredes de casa, ¿no? Así como lo decía Guattari. ¿Qué queda entonces de la crisis ecológica que había sido el tema candente hasta ese momento? Bueno, en cuanto al medio ambiente, había caído un silencio colosal y sus ídolos, los ídolos de la ecología ambiental, también habían desaparecido. Ya no se escuchaba ninguna voz hablar de eso. Pues a nivel colectivo, recordemos que las tres ecologías de Guattari distinguen una ecología ambiental, una ecología social y una ecología mental. Pues a nivel colectivo, el distanciamiento social era solo la contraseña oficial para entrar en un campo de batalla en el que las posiciones falsamente opuestas de el otro como virus o el virus no existe producían el mismo efecto, provocar pánico. Además, la aceptación inerte de la palabra de orden, ya sea en forma de obligación moral hacia el otro o de libertad individualista absoluta, mientras ocultaba cualquier otra alternativa, conducía a una pasividad del pensamiento aún más fatal. ¿Y qué quedaba en cambio de la ecología mental? Que según Guattari, en tanto ecosofía, y cito, nos llevará a reinventar la relación del sujeto con el cuerpo, con el fantasma, con el paso del tiempo, con los misterios de la vida y muerte, para buscar antídotos para la estandarización telemática y mediática, el conformismo de la moda, la manipulación de la opinión por la publicidad, las encuestas, etc. ¿Qué será de todo eso? Pues he aquí la pregunta. Pero la respuesta seguía siendo la misma, ¿no? Distanciamiento mental. En efecto, si bien se estaba paradójicamente prestando mucha atención a los cuerpos, en tanto cuerpos confinados, cuerpos protegidos, cuerpos distanciados, todo eso terminó convirtiéndolos en contenedores de medida de seguridad. Decir cuántos metros son unas distancias adecuadas para hacer eso o aquello, sacrificando así otros aspectos sensibles de los mismos cuerpos y sus facultades entre todos. Con la excusa de controlar el tránsito, los contactos de esos cuerpos o, en la otra cara de la misma moneda, reactivar la economía, reafirmando el imperio del mercado mundial, las vidas y muertes en juego pasaron en segundo lugar. La ecología mental se transformó como tal en una rígida infraestructura de mentes organizada en torno a diferentes plataformas para el teletrabajo, también dicho smart working, donde ese smart, bueno, sería muy interesante de desmantelar, donde cada una tenía su propio rol, ¿no? Cada una de esas mentes interconectada, infraestructurada, tenía su propio rol, su propia posición. Pues si la efigie de dos caras de los mecanismos de poder había tenido éxito en algo, fue en desprender una vez más la cabeza del cuerpo. Cada uno de los dos, cabeza y cuerpo, tenía que ser manejado con sus propias reglas y casi sin posibilidad de una intraacción que engendrara universos heterogéneos. Esa es una nueva y peligrosa forma de distanciamiento mental donde los sujetos ni siquiera necesitan existir. Bueno, distanciamiento mental 2. ¿Parar o no parar? Esa es la cuestión. Bueno, 6 de noviembre de 2020. La segunda ola de pandemia, aunque fue aquí negada o refutada por el gobierno, cogió la muy joven universidad donde enseño en su peor periodo. El gobierno nacional había recortado drásticamente el presupuesto de toda institución pública y la mayor parte del personal llevaba más de 2 meses sin cobrar. Otra pregunta estaba en el aire. ¿Sobreviviremos? Y en caso afirmativo, una vez más, ¿de qué manera viviremos de aquí en adelante en ese lugar?
en el medio de la protesta nos encontramos atrapados en la duda de si hacíamos huelga o no, de si parábamos o no. No se trataba simplemente de una cuestión, y cito, de si es más noble en la mente sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta u oponer los brazos a ese torrente de calamidades y acabar con ellas con atrevida resistencia. Tal vez también aquellos que no tienen mucho acercamiento con el teatro han reconocido unos versos de Hamlet. Sino principalmente la pregunta era, ¿qué visibilidad tendría una huelga si la universidad ya está cerrada y las clases se imparten en línea? ¿Qué hubiera significado para la sociedad interrumpir los cursos, cruzar los brazos, apagar nuestros laptops cansados cuando nadie ya no nos veía? No habría sido una forma más de distanciamiento mental, sin ningún efecto en el entramado de poderes que pretendían transformarnos en una cadena de montaje para la producción de jóvenes artistas. Pues por supuesto se trata de una cuestión esa de eficacia y oportunidad, en términos claramente, ¿no?, de momento oportuno, que Deleuze y Guattari habrían resumido de la siguiente manera, cito: ¿en qué momento se trata de rebelarse? ¿En qué momento rendirse? ¿O bien ser impasible? ¿Y cuándo hace falta una palabra seca? ¿Cuándo hace falta una exuberancia o un pasatiempo? Cualesquiera que sean los cortes o las rupturas, solo la variación continua liberará esa línea virtual, ese continuum virtual de la vida. Cierro cita. Bueno, también en esa ocasión hay una palabra dentro de esa cita que nos llama la atención: virtualidad. En tiempos de pandemia, efectivamente, los llamados entornos virtuales de aprendizaje han cambiado rápida y dramáticamente el panorama de las relaciones académicas. Asimismo, el formato de conferencia en línea ha proliferado, generando un entusiasmo a veces fácil entre los miembros de las universidades, cuya ansiedad por el rendimiento se ha visto beneficiada por las características de bajo costo y fácil organización de esas conferencias virtuales. La mayor disponibilidad de los ponentes, así como la posibilidad de atraer a un mayor número de asistentes, en ambos casos sin ni siquiera la necesidad de salir de casa, ha hecho que algunos investigadores y científicos empezaran a esperar que los eventos virtuales se convirtieran en la nueva normalidad. Y digo eso en relación con varios artículos de científicos que he encontrado en revistas importantes como Nature, abogando por una eliminación de cualquier actividad presencial en pos del mantenimiento de las conferencias virtuales. Ahora bien, independientemente de la falta de formación específica que todos tenemos para esos formatos y del ancho de banda insuficiente que a veces nos afecta, el derroche de nuestros dispositivos y los demás problemas tecnológicos que pueden afectar el éxito de ese tipo de iniciativas, hay otra víctima ilustre de esa nueva moda y en cierto sentido resulta algo incómodo ver sus escombros entre los restos de los dispositivos digitales de todo tipo. No tengo personalmente las habilidades para realizar un análisis exhaustivo de las condiciones de investigación y educación en tiempos de pandemias, pero si hay algo que se ha manifestado poderosamente y que ha sido acompañado por síntomas de fatiga mental e insensatez dentro de la virtualidad, si algo, repito, se ha manifestado poderosamente dentro de la virtualidad, eso es precisamente el agotamiento de lo virtual en sí. Aquí abro un paréntesis. Quiero agradecer a Paulo Vignola por los diálogos que hemos mantenido alrededor de ese tema y que me ha permitido desarrollar aquí lo que les voy a decir. Pues, el agotamiento de lo virtual en la virtualidad. Lo que podría parecer un juego de palabras ligeramente redundante,
es más bien una forma de expresar lo absurdo que es definir virtual, una forma particular de realizar tareas a través de máquinas o en un entorno en línea que permite a un usuario interactuar tanto con la computadora como con el trabajo de otros usuarios. En efecto, lo que se ha denominado entorno virtual para definir el espacio-tiempo de las actividades online no está produciendo en absoluto esa, cito, bruma de imágenes virtuales, esa niebla que se eleva de circuitos existentes más o menos extensos sobre los que las imágenes virtuales se distribuyen y corren. La cita venía de Diálogos de Gilles Deleuze y Claire Paranet. Lo que es increíble es que esas imágenes incorpóreas se denominan virtuales precisamente porque abren a la incertidumbre o a la indeterminación. Otra cita, siempre de Diálogos: todo actual se envuelve de circuitos de virtualidades siempre renovadas, cada uno de los cuales emite otro, y todos los involucrados reaccionan sobre el actual. Cada partícula virtual se envuelve en su cosmos virtual y cada una, a su vez, hace lo mismo indefinidamente. Los circuitos dinámicos se alejan cada vez más grandes, se hacen, se deshacen, etc. Cierro cita. En cambio, lo que producen los entornos virtuales, así como los conocemos hoy día, es más bien un doble fantasmagórico y tecnológico de la realidad en la que todo es factible. Una prótesis del mundo actual que retrata una realidad ideal o imaginaria, que redobla la realidad que conocemos o que se crea artificialmente para anular los límites potenciales de aquella. Como en nuestro caso, ¿no? Estamos acá en la virtualidad, en la supuesta virtualidad, a causa de los límites de la realidad que conocemos. Eso implica pensar en una noción de realidad ya esperada, programada, preexistente a cualquier posible intervención. El hecho de sentarse en un lugar seguro y cálido llamado casa, sin necesidad de moverse, evitando así ambientes y conexiones diferentes, retrata esa misma situación en la que todo ya está dado, donde lo virtual se reduce a una relación predeterminada entre actuales, es decir, individuos ya constituidos, y lo efímero se reduce a problemas de funcionamiento del dispositivo. Nada de lo que puede ser generado por la variación vital de los encuentros y la ocurrencia de relaciones inesperadas podría entonces interferir. En cambio, el corte agencial propuesto por la física y filósofa feminista Karen Barad explica a la perfección la situación contraria, en la que ninguna individualidad podría pensarse como preformada con respecto a la exploración de esa virtualidad. Es decir, una donde ningún ser preexiste como tal al evento de un conjunto de interacciones específicas o relaciones que definen materias y significados, así como la separabilidad de las entidades. Es decir, que son esas interacciones que definen tanto las materias y los significados como la separabilidad de las entidades en sujeto-objeto, interno-externo, causa-efecto, etc., ¿no? Esas interacciones hacen que las entidades sean capaces de tocarse y como tales responderse entre sí. Así es como, según Karen Barad, y cito, los límites y propiedades de los componentes de los fenómenos se determinan y los conceptos, es decir, articulaciones materiales particulares del mundo, adquieren significado. Y ahí termina la cita. Debe quedar claro entonces que lo que está desinflando la virtualidad no es solo la sustracción del paisaje,
del escenario general en el que se realiza una enseñanza o una charla. De hecho, incluso desplazándose a otro lugar, es posible quedarse atascado en un solo punto y mantener la individualidad de lo ya posicionado. En la virtualidad fuerte, por supuesto que la variación se debe a la diferenciación de esa misma según el entorno y la influencia de las condiciones externas. Pero también es una experimentación, es un interensamblaje que puede también ocurrir en un viaje in situ, que distancia a uno mismo, incluso desde el lugar donde está, lo que significa poder dibujar nuevos territorios imaginarios para pensar. Eso podría parecerse a lo que Deleuze y Guattari definieron como el viaje nómada inmóvil, un viaje en intensidad que corresponde, según ellos, al acto de pensar. Sin embargo, como afirma Guattari, hay personas que no soportan ni siquiera ese tipo de nomadismo, aunque sea un nomadismo, cito, que da vuelta en círculos, en la misma trayectoria. Desafortunadamente, dice Guattari, ocurre lo mismo con muchos teóricos e investigadores. Están en un territorio teórico claramente delimitado, donde se sienten a gusto, con horarios y rituales de trabajo, como si estuvieran fichando. Para mí, dice siempre Guattari, nunca es así como sucede. Es por encuentros, por rupturas sistémicas, que de vez en cuando me dan esos pequeños cortocircuitos transversalistas. Cierro cita. En ese sentido, podríamos, digamos, estar de acuerdo con Karen Barad cuando dice que la virtualidad es una especie de experimento mental que el mundo performa. Y precisamente, ¿no?, lo que esquiva aquel presente de repeticiones del aquí y ahora que suceden en cualquier conexión, cuanta más información se difunde por el mundo, más existe un cierre de la capacidad enunciativa. Por el contrario, la heterogénesis es lo que hace de esa performance, repito, ¿no?, el experimento mental que el mundo performa. La heterogénesis es lo que hace de esa performance una cuestión de creación real, diferenciación a través de líneas que no preexisten, sino que se crean junto con actos en los que potenciales cada vez remotos se despliegan y liberan en encuentros. Como dijo alguna vez el coreógrafo William Forsythe, cito, lo virtual se adhiere al cuerpo. Lo virtual es un apéndice de la vida, la interfaz con la vida. Lo virtual pertenece al establecimiento de la realidad, no a lo que se acusa a lo virtual, irrealidad, inmaterialidad. Cierro cita. Ahora bien, desprovistos de cualquier nostalgia por lo que hemos perdido irremediablemente con esa virtualidad debilitada, entonces podríamos todavía hacer gritar a esos cuerpos distanciados, es decir, hacerlos dialogar con fuerzas materiales inesperadas, incluidas las no humanas, que los hacen activamente importar. Somos todavía capaces de abrir una localidad para el pensamiento, es decir, promover esos cortes agenciales que, según Barad, producen siempre localmente sujetos y objetos de conocimiento significativos. Y si la dimensión virtual del pensamiento es precisamente su potencia creadora que se puede desplegar, lo que se necesita para contrarrestar esta situación no será solo un poco y una vez más de distanciamiento mental. Con esa pregunta voy a la conclusión, que es distanciamiento mental 3, cuerpos maquínicos y vivos, huir de todo, pregunta, ¿no? Bueno, 6 de agosto de 2020. Estaba precisamente terminando una clase en línea cuando recibí una llamada telefónica, un shock que definitivamente interrumpió mi última posibilidad de estar a gusto dentro del distanciamiento social. Aquí es necesaria otra cita de Francis Scott Fitzgerald,
del ensayo, de la colección de ensayos de Crack Up. Claro, dice Fitzgerald, toda vida es un proceso de demolición, pero los golpes que llevan a cabo la parte dramática de la tarea, los grandes golpes repentinos que vienen o parecen venir de fuera, los que uno recuerda y le hacen culpar a las cosas y de los que en momento de debilidad habla a los amigos, no hacen patentes sus efectos de inmediato. Pero hay otro tipo de golpes que vienen de dentro, que uno no nota hasta que es demasiado tarde para hacer algo con respecto a ellos, hasta que se da cuenta de modo definitivo de que en cierto sentido ya no volverá a ser un hombre tan sano. El primer tipo de demolición parece producirse con rapidez. El segundo tipo se produce casi sin que uno lo advierta, pero de hecho se percibe de repente. El robot social en que me había transformado iba, por tanto, a entrar en otro tipo de crisis existencial, pero ni siquiera se podía respetar el tiempo de duelo por la necesidad de no interrumpir la nueva práctica social de conexión 24/7, la única vía que queda para producir conocimiento y pensamiento ya transformado en un capitalismo cognitivo 24/7, donde pensar no es una excepción al fluir de la vida, sino que debe ajustarse a la cadencia de la economía mundial del tiempo. Así que, adelante con las clases, a pesar de la voz temblante y los ojos húmedos, adelante con las conferencias, las reuniones, las citas, todas rigurosamente en línea. Evidentemente, y a pesar del distanciamiento mental, mi mente dócil no podía salirse de todo eso. No solo que ella estaba aún peor de los cuerpos disciplinados descritos por Foucault, segmentados, encasillados en un microespacio, ordenados en el tiempo y repartidos en tareas, tanto más obedientes cuanto más útiles y al revés. Es que además había devenido menos crítica, menos solidaria, un poco más gregaria y miedosa, distanciada también de sí misma dentro de su propio encierro. ¿Por qué seguir dejándome atrapar por esa hipercolonización del tiempo y de la vida? Evidentemente, la coyuntura actual, el agotamiento de lo virtual y la siempre mayor servidumbre a las máquinas, a los algoritmos y a las decisiones automáticas actúa de ceguera adquirida. Pero es ese mismo maestro que pasó a otro lado el que ya había indicado la vía. Así que, como el pez volador, que solo puede conocer el agua cuando salta fuera de ella, tal vez es solo saliéndonos un poco de ese flujo ininterrumpido que podemos enfrentar esa microbiopolítica tecnocrática donde las razones de una razón calculadora y acostumbrada a la calificación continua, que reparte no solo lo sensible, sino también ritmos y pausas, está transformando la ecología mental en alienación mental. Pero cuidado, sería demasiado fácil decir que eso corresponde al predicar el huir de las pantallas y de las reverberaciones de luces de fondos eléctricas que tanto nos están haciendo sufrir. Se trata más bien de la invitación a aceptar que otra forma de distanciamiento mental es necesaria, una que corresponda a una alternancia de fases. Ya lo decía el matemático y filósofo inglés Alfred North Whitehead. Cito: se dice que los hombres son racionales. Eso es palpablemente falso. Solo son racionales intermitentemente. Punto. Eso lo sabía también muy bien Aristóteles, ¿no? Según el cual el alma sensible es realmente sensible y el alma noética realmente noética solo intermitentemente. Es decir, que esas están perpetuamente amenazadas por la posibilidad de retroceder. Pues asimismo, en un momento en el que el devenir automático del conocimiento forma el corazón de la economía, y lo hace a riesgo de negarse a sí mismo como conocimiento, tomando la forma de un cálculo como un fin en sí mismo,
Lo que sostenía Stigler era una economía del cuidado que considerara el conocimiento intermitente y que fuera efímera como la vida misma. Si es cierto, y cito, que la noesis debe enfrentar siempre y en principio la posibilidad de su constitución no humana, sino inhumana, toda posible bifurcación noética proviene de lo que Stigler llama un potlatch cósmico, que podría destruir cantidades muy grandes de diferencias y órdenes, pero lo hace proyectando una diferencia muy grande en otro plano, constituyendo otro orden de magnitud contra el desorden de un cosmos en devenir. Un cosmos que, sin esa proyección de un porvenir de lo desconocido, se reduciría a un universo sin singularidad. Aquí termina la cita de Stigler y me interesa mucho, ¿no?, recalcar la cercanía de ese concepto que él proponía, de ese potlatch cósmico, y del concepto de relación y de interacción que he citado precedentemente con Karen Barat. Bueno, en fin, y ahí para concluir en verdad. Hay que tomar en serio ese pensar intermitentemente. Tal vez es eso el único distanciamiento mental o intermitencia cognitiva que nos permita desautomatizar nuestras prácticas y volver a dormir, a soñar, a desear y finalmente a pensar. Termino con una cita de Isabel Stengers y Vincent Desprez: crear, fabular para no desesperar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, por tu presentación, muy interesante, y además que siempre nos compartes también tus dotes teatrales que, aunque sean en una pantalla, se notan. Bueno, yo tengo algunas preguntas, algunos, no sé, cosas que me gustaría compartir contigo antes de dar la palabra a las y los asistentes. Y esto es, de hecho, como ¿cuál sería para ti la relación entre este automatismo que nos enrostra la difícil tarea de escapar a la servidumbre maquínica? ¿Cuál crees que sería la relación de esta incapacidad que cada vez madura con el correr de los meses? ¿Cuál sería la relación con la definición de la filosofía como un verse forzado a pensar, por ser forzado por las circunstancias? Mi pregunta es la siguiente: en esta situación en que se confunde lo virtual con una de las maneras de organización de las plataformas y de las interacciones entre nosotros como piezas de una gran máquina, ¿qué posibilidad hay en esas circunstancias de vernos forzados a pensar? Siendo que la falta de acontecimientos y la gran utilidad de los pensamientos ya hechos, de los conceptos ya trabajados, tienen este momento. Esa es mi preocupación, porque, claro, poco se ha hablado de esta imposibilidad que muchos hemos tenido de escribir como si simplemente hubiésemos cambiado la universidad por la casa, como si hubiese una suerte de paso muy directo entre la universidad y la casa. Entonces, ahí redondeo la pregunta: es ¿dónde queda esta violencia del signo, esto que nos fuerza a pensar, en relación con la falta de acontecimientos, en relación con la homogeneización de la experiencia, en el uso y en el abuso de nuestra vida en las plataformas online? Bueno,
Muchas gracias, Patricio, por tus preguntas. Como siempre, ¿no? Me siento muy agradecida y estimulada por lo que comentas, ¿no? Bueno, procediendo por orden, eh, el tema del automatismo, de la servidumbre maquínica y de cómo eso actúa dentro de la necesidad de estar pensando y de estar trabajando. Um, Tal vez no he ahondado mucho en eso, pero el pensamiento de la tecnología que yo abordo, bueno, la rama particular de la filosofía de la tecnología que me interesa es aquella que se construye alrededor del concepto de fármaco acuñado por Bernard Stiegler en relación con el concepto de Derrida, de fármaco, y a su vez ¿no? tomado de Platón. ¿Qué quiere decir fármaco en ese sentido, ¿no? Así como lo presentaba Stiegler? Pues fármaco es un término griego que significa a la vez, al mismo tiempo y siempre, remedio y veneno. Y lo interesante de la propuesta de filosofía de la tecnología de Stiegler es precisamente aquello de considerar cada elemento tecnológico, cada elemento técnico como fármaco. Es decir, al mismo tiempo como algo que nos está envenenando, que nos está haciendo daño y como algo que nos está ofreciendo un remedio, que nos está ayudando en algo. Eso no depende del uso que estamos haciendo, ¿no? A veces el sentido común nos hace decir, no, yo sé que ese dispositivo es tóxico, pero yo lo uso de una forma en que me hace bien y que me sirve para eso y aquello. No es así que funciona. Es que en el mismísimo momento en que nos está ayudando con algo, también nos está afectando negativamente. Y lo que importa es llegar a reconocer esa naturaleza doble que cada dispositivo tecnológico conlleva, ¿no? Al momento de poder reconocer eso, de poder entender y de poder criticar esta situación, y es por eso que es tan importante seguir relacionando el tema del conocimiento, del pensamiento con el tema de las tecnologías, ¿no? Precisamente porque hay una correlación recíproca, hay una cogeneración, no sé, una... bueno, una cogeneración, una coproducción recíproca entre pensamiento y técnicas, ¿no? No solo por eso es importante seguir pensando qué sucede y cómo se transforma el pensamiento gracias a esas máquinas y a los devenires tecnológicos, así como los llamaba Stiegler, sino que es importante precisamente por el hecho de que el pensamiento es la primera etapa para la organización de una posibilidad terapéutica que nos ayude a contraefectuar los efectos negativos que siempre cualquier fármaco tiene, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante eso, es decir, vincular la posibilidad de pensar con las tecnologías. Y si en mi ponencia, en mi discurso, eso parecía propender un poco más por el lado crítico, por el lado de el no poder pensar porque estamos atrapados en esas pantallas, ¿no? En realidad no es así, porque es precisamente al momento de reconocer esa dificultad, esos límites y esos problemas que estamos otra vez empezando a pensar, ¿vale? Entonces, el recorrido entre esas tres historias que les he contado realmente es la bitácora de ese proceso, ¿no? De cómo relacionándome tanto con lo que estaba aconteciendo afuera, el tema de la pandemia, los eslogans,
las personas que reaccionaban a ella de forma así directa, sin ni siquiera tener claro qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y la relación con las tecnologías. Entonces, para responder también tu segunda pregunta, ese es el golpe, ¿no? Es la violencia del signo que viene tanto de afuera como de un poco menos afuera, que es mi cuarto, mi casa, ¿no? Que es un adentro, pero al mismo tiempo en esos días de encierro forzado se ha convertido casi en el único afuera, ¿no? que conocemos. Entonces ahí se sitúan esos signos violentos, esos motores del pensamiento, ¿no? Precisamente en lo que no entendemos, en lo que no podemos explicar, en lo que se nos presenta como una pregunta que ni siquiera está tan clara, ¿no? Por eso insistí bastante en la necesidad de encontrar preguntas. Y para terminar, la homogeneización de la experiencia, sí, por supuesto. Ese es un tema que también está muy vinculado tanto con la experiencia a través de las máquinas, ¿no? De los dispositivos digitales, de las redes sociales, de la interconexión global en la que estamos un poco atrapados y un poco voluntariamente prestados. Claro que está, por así decir, homogeneizando todas nuestras experiencias, y lo particular, lo singular, es que lo hace precisamente en el momento en que nos dice que está individualizando nuestras experiencias, es decir, que se nos presenta como el objeto más personalizable, la situación más individual, la programación construida a medida de tu persona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente en el momento en que se nos dice está todo alrededor de ti, y me parecía genial que justo en esos días en Guayaquil apareciera una publicidad de un banco que precisamente no repetía eso, que yo estoy al centro de todo, que todo gira alrededor de mí y que todo está, ¿no? Casi como abrazándome y estrangulándome de alguna forma. Bueno, entonces precisamente en ese momento en que se nos da esa situación de hiperpersonalización de la experiencia, terminamos todos, por así decir, ¿no? Un poco homogeneizados. ¿Existe o no una posibilidad de escape a todo eso? Pues yo he intentado proporcionarla, ¿no? O sea, el tema de la intermitencia cognitiva no es solamente una solución fácil, ¿no? Decir, yo dejo de pensar un momento y ya estoy salvo. No es así, o sea, es algo que hay que tomar en serio, es algo que no es suficiente cerrar los ojos, apagar la computadora, o sea, eso tiene que ejercerse y tiene que ser practicado. Tiene que ser practicado no solamente como interrupción, como suspensión, sino como aceptación de esa suspensión y interrupción. Bueno, creo que más o menos he intentado responder, me he tomado otra vez mucho tiempo, pero muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias, Sara, por responder a esas inquietudes. Bueno, ahora yo creo que es un buen momento para abrir la palabra para los presentes, las y los invitados. ¿Alguien quisiese abrir los fuegos? La profesora Patricia tenía una pregunta. Aquí está por ahí. Sí, hola, gracias. Hola Sara, muchas gracias por la presentación. Creo que da mucho que pensar. Este ejercicio de tratar de ordenar a partir de las categorías con las que disponemos
esto nuevo que nos está aconteciendo. Me parece que son ejercicios que en sí mismos tienen mucho valor, así es que se agradecen. A ver, yo quería hacer una pregunta, porque me parece interesante esto que tú propones de ensayar una intermitencia mental, ¿no? Como necesario suspensión, detenimiento, ¿no? Finalmente, detenimiento del pensamiento que está involucrado, digamos, no solamente del pensamiento, sino que del hacer que está involucrado, que está investido por esta modalidad virtual, ¿no es cierto? Con todo su camino, con todo su sentido, con todos sus propósitos, que tiene que ver con el mundo de la producción en la cada cual uno está, y ahí habría una suspensión. Una suspensión que no es no pensar, sino que es pensar de otro modo o pensar acerca de qué es lo que nos está ocurriendo, para decirlo de manera fácil, ¿no? Ahora, y esto finalmente mi pregunta lo quiero ligar con algo que dijiste al pasar y que me pareció súper interesante a propósito de construir tu exposición a partir de la experiencia, ¿no? Y en el primer momento hablaste de esta idea que pasó por la cabeza, me imagino que no solamente de ti, sino que de los colegas, de hacer un, comillas, paro, ¿no? Entonces, en estas condiciones. Pero para que se entienda la pregunta, lo que quiero decir es que, a ver ¿qué te parece, no? Pensar que aquí hubo una suerte como de sincronía de dos temporalidades, ¿no? Una que fue la temporalidad presente de la pandemia, con este detenimiento, con este encierro y con esta suerte como de detenimiento de lo, comillas, real, ¿no? Y ahí entramos en esa temporalidad que fue una temporalidad como de la suspensión, pero que fue inmediatamente relevada por la temporalidad de la tecnología. Y esa temporalidad de la tecnología, que no son, como tú bien dices, no son simplemente los aparatos, sino que es, yo lo voy a decir de una manera mucho más materialista, una nueva organización social, una nueva relación social, ¿no es cierto? Entonces, si entendemos que la tecnología es la nueva organización social que nos está invistiendo y una nueva organización social que no ha abandonado los propósitos del capitalismo, entonces allí uno justamente tendría que preguntarse que ese detenimiento, porque además nosotros no nos convertimos en puro espíritu pensante en la pantalla, ¿no es cierto? Ese detenimiento que tú estás proponiendo tiene que ver con no solamente pensar la materialidad de lo que nos atraviesa en tanto de la virtualidad, sino que también la posibilidad de acontecimiento. Una posibilidad de acontecimiento que, y esto es lo que te quiero preguntar, ¿no? Una posibilidad de acontecimiento que a lo mejor uno de los ejes donde uno tendría que pensarla es cómo se vuelve a constituir la división social del trabajo. Y para decirlo derechamente, todo el cuerpo de personas, de trabajadores, que no están sometidos desde el punto de vista del trabajo con la pantalla. ¿Sí? Y ahí hay una división que vuelve a operar justamente a partir de la tecnología. Entonces, pensar en la experiencia, pensar en el detenimiento, pensar en la organización justamente a partir de, claro, el eje que aparecería hoy día como la tecnología invirtiendo. No sé si se entiende lo que estoy tratando de, en fondo, pensar en voz alta. Gracias. Muchas gracias, Patricia, por la pregunta. Agradezco en particular por el término detenimiento, que me parece perfecto para explicar con una sola palabra qué es eso que quiere decir intermitencia cognitiva, ¿no? Detenimiento. Detenimiento tanto en el sentido de detente, es decir, para, ahí, termina, stop, pausa, receso,
pero también detenimiento en el sentido de quedarse un tiempo en un tema específico. ¿Qué quiero decir? Que esa doble temporalidad, que estoy muy de acuerdo en la forma en que la pudo presentar, ¿no? O sea, por un lado, el presente, el eterno presente de la pandemia, con esa suspensión de todas las otras temporalidades, y, digamos, la otra temporalidad acelerada de la tecnología. Pues esa otra temporalidad acelerada de la tecnología está muy bien relatada en un libro de Jonathan Crary, que se llama 24/7. Es un libro que habla precisamente de cómo el capitalismo contemporáneo está destruyendo todas las temporalidades, todas las calendaridades en el sentido, ¿no?, de los ritmos temporales posibles y toda posible intermitencia. ¿Por qué? Porque nos está, digamos, sincronizando en una forma temporal que es aquella del 24/7. O sea, 24 horas al día, 7 días sobre 7, conectados ante una pantalla, etcétera, ¿no? Lo que, según él, y eso es a lo que va el subtítulo de su libro, ¿no?, que es el capitalismo al asalto del sueño, también nos impide poder dormir. ¿Por qué? Porque dice, ¿de dónde vienen, nos dice Jonathan Crary, esas investigaciones que han llevado a construir tecnologías tan, digamos, pervasivas, tan ubicuas, ¿no? Viene esta investigación de la tentativa de construir soldados militares automáticos capaces de no dormir, que puedan estar activos, que puedan servir 24 horas sobre 24, 7 días sobre 7, ¿sí? Y dice Jonathan Crary en ese libro, de alguna forma nosotros en tanto trabajadores, y ahí no para hablar de esa división social del trabajo, nosotros en tanto trabajadores estamos procediendo en esa misma dirección, estando conectados todo el tiempo, ¿no? Estamos hasta perdiendo la posibilidad de dormir, descansar, soñar, etc. Y nos quedamos atrapados en esa temporalidad de la tecnología y de lo siempre a disposición. Por otro lado, la temporalidad de la pandemia, por un lado nos ha dado precisamente la posibilidad de detenernos, ¿no? Ya no tener que correr aquí y allá, viajar, moverse, ir a la facultad y luego salirse, ir aquí y allá, ¿no? Siempre, o sea, hay un detenimiento, por así decir, de alguna forma. Pero un detenimiento que si no hacemos el ejercicio de transformarlo no tanto y no solo en una pausa, sino más bien en un detenimiento que equivale a la idea de pasar un tiempo ahí, de detenerse sobre un tema, de pensar con precisión, de ahondar en lo que estamos haciendo, en lugar de pasar de un tema a otro, de un sujeto a otro, de conferencia, clase, reunión, etcétera, pues eso entonces era un poco una provocación esa, no tómenla en ese sentido. Pero si no nos damos esa posibilidad de detenernos, entonces creo que hay muy poco que podemos aprender de esa situación, ¿no? Con respecto, en cambio, a las personas que en teoría no estarían vinculadas a esa necesidad de estar conectadas todo ese tiempo, pues yo alguna vez he pertenecido también a esa categoría. Yo, como recordaba Patricio, trabajo en una universidad de las artes y en particular en la Escuela de Artes Escénicas. Se entiende muy claramente que es
prácticamente imposible transferir a pantallas y computadoras lo que normalmente no hacemos por esa vía. Normalmente nosotros trabajamos con cuerpo, con relaciones, con contacto, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, puedo imaginar de esas personas que no están condenadas a vivir su vida sincronizadas con el tiempo de la tecnología. Pero por otro lado, no sé muy bien quiénes son esas personas, porque si bien es cierto que tal vez hacemos o hacíamos unos trabajos que no se ajustaban totalmente a la modalidad tecnológica, es cierto también que todos tenemos un teléfono inteligente, una conexión con datos móviles o con wifi bastante potente, que tenemos perfiles en redes sociales o que tenemos mucho interés en plataformas como Netflix, como YouTube, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es cierto, tal vez no es el tiempo del trabajo que ha sido completamente, digamos, devorado por el tiempo de las computadoras, pero creo que es aún peor cuando es el tiempo libre, cuando es el tiempo del, por así decir, descanso, del detenimiento, que dejamos comer por esas, totalmente por esos dispositivos, sin ni siquiera estar conscientes de eso. Y no me excluyo de esa categoría, ¿sí? No me excluyo de esa categoría de personas que cuando dejan de trabajar se ponen ante otra pantalla. Entonces, ahí yo creo que no hay una solución, no hay una respuesta final. Hay que trabajar mucho esos temas. Nos queda mucho por investigar, por trabajar y por entender de cómo se ha transformado nuestra vida y nuestra relación tanto con el trabajo como con el tiempo libre y los demás, tanto humanos como no, gracias a esas tecnologías. Bueno, espero haber respondido a la pregunta. Gracias, Sara. Esto me recordó, de hecho, al viejo Flusser, que es necesario también volver en estos tiempos de pantalla, que decía, nada hay más allá del aparato. Entonces, en ese texto sobre los aparatos, obviamente retorna sobre el fragmento sobre las máquinas de Marx, y ahí hay una muy buena intuición de Marx, y que ha sido también fuente de muchos comentarios y diálogos de quienes se dedican al problema de la tecnología, y es que, claro, el capitalismo primero era eso, podríamos decir, ese movimiento de desterritorialización que nos vuelve a todos seres desarraigados. Entonces, ahora estaríamos en una situación de desarraigo no solo cuantitativa, sino cualitativamente diferente. Entonces, ahí también me salta como la alarma frente a cualquier retorno, pero también cualquier búsqueda de experiencia auténtica. ¿Qué tipo de experiencia auténtica podemos tener cuando la máquina no está fuera de nosotros, sino que nos produce y nosotros mismos la alimentamos? Entonces, eso bueno, y se conecta también con lo que decías tú a propósito de las relaciones no humanas, o incluso más que humanas, con las que nosotros mismos podríamos relacionarnos. Bueno, ya me estoy apropiando del micrófono. Le voy a pasar la palabra a Matías y luego comentaremos las preguntas que están en el chat. Bien, primero muchas gracias, Sara, por tu presentación, por aceptar cooperar con nosotros. Yo tengo una pregunta más bien breve antes de pasar a las preguntas del chat, que es respecto a lo que nos dice Guattari en su libro Caosmosis, cuando él reconoce en la producción maquínica de subjetividades, ¿cierto?, dos posibilidades. Nos habla de la homogeneización reduccionista, universalizante de la subjetividad, que puede ser entendido como este embrutecimiento que se da,
Y también por otro lado también nos habla del reforzamiento de lo heterogéneo, que puede generar esta creación de nuevos universos de referencia, algo que comentabas tú. Entonces, en este sentido, ¿cómo crees tú que podríamos nosotros, en el ámbito de la praxis, reconocer esto que dices? Que siempre detrás de un remedio está esta intoxicación, este veneno. Por ejemplo, el tema de las burbujas que se generan en las redes sociales, donde uno entra y puede ver en su feed a veces mucha concordancia y armonía con el color político que tiene uno. Evidentemente se reconoce este lado más capitalista de las redes sociales que busca que nosotros permanezcamos, ¿cierto? Que hagamos uso de las redes. Bien, entonces en ese sentido, ¿cómo ves tú o cómo te relacionas tú con esta naturaleza farmacológica de estas nuevas tecnologías que recopilan información? ¿Cómo nosotros podemos evitar convertirnos en reproductores de estereotipos, ¿cierto? En ser consumidores, lectores, amaestrados, pensando en toda esta esclavitud y ansiedad que provoca el scroll de las redes sociales. Bueno, eso. Muchas gracias, Matías, y también a Patricio por sus preguntas. Voy a tratar de tomarlas ambas, ¿no? En particular, empiezo por la pregunta de Matías. Me parece que tienes toda la razón con respecto a lo que dices de Guattari. Y de hecho, a mí, yo siempre estoy muy sensible a, a, a la filosofía, que tampoco, según él, se podría llamar exactamente filosofía de Guattari. Me encanta la forma en que parece que cuando yo estoy buscando algo, que me estoy preguntando algo o que intento entender algo, puedo casi que empezar a leer a Guattari y ahí encuentro la respuesta o la pregunta que estoy buscando. Eso, por supuesto, que es una proyección mía, ¿no? No es un libro, no son los libros de Guattari libros de adivinación, donde uno entra y le da la respuesta por el futuro. Es claro que cada uno de nosotros puede ver en lo que Guattari escribe, ¿no? Precisamente por la apertura que su pensamiento crea. No es que limita las cosas diciendo eso es así y eso es asá. O sea, realmente abre el campo de forma que cada uno se pueda conectar con ello por el lado que más le conviene o que más le funciona, ¿no? En ese sentido, yo he tratado muy a menudo de relacionar el trabajo de Guattari con aquello de Stigler, precisamente en relación con ese tema de la farmacología, ¿no? De la naturaleza doble de la tecnología y de toda técnica también. Y justamente Guattari ya lo había de alguna forma pensado y siempre me ha parecido muy interesante cómo él trataba, a diferencia de otros pensadores, indicar una vía de escape, una solución. Y él la identificaba precisamente en algo que he mencionado un poco rápidamente hoy, que es la heterogénesis, es decir, la posibilidad de crear a partir de lo externo, de lo otro, de lo extraño, de lo que no es de nuestra propiedad, ¿sí? Sin que mi decisión, o sea, mi voluntad, sea lo que determina esos, digamos, entrelazamientos que permiten esa génesis desde el afuera, ¿no? Es precisamente, a mí me encanta la propuesta que hace Karen Barad de pensar en esas intraacciones, ¿no? Como elementos, momentos de contacto, y ahí, ¿no? Otra vez podríamos abrir un paréntesis y decir que ese tema del contacto hoy día se hace aún más pertinente, ¿no?
el tema del contacto en relación no solamente a nuestras vidas públicas, que ya no lo permiten, sino también a esa necesidad que sentimos todo el tiempo, ¿no? De estar en contacto con nuestros amigos, nuestros seguidores en las redes sociales, etcétera, ¿no? Nada, decía, me parece muy pertinente la propuesta de Karen Barad con respecto al tema de las interacciones, que son esas formas en que entidades entran en contacto y ahí, por medio de ese contacto, de esa relación, empiezan a definirse, empiezan a producir algo que importa, ¿no? Y esa yo siento que es lo que en otros lugares llamamos heterogénesis o en otros campos se ha llamado también simpoiesis, es decir, ¿no? Una co-creación de los niveles que importan. Entonces, eso para decir que si Guattari veía en eso, en ese punto, en ese aspecto, la posibilidad que teníamos como para salirnos, ¿no? De esa repetición y de esa forma de utilizar las cosas así como son, así como se nos dan, que es uno de los grandes problemas de las tecnologías, ¿no? Están programadas para hacer eso y aquello, y nosotros no podemos a menudo conocerlas lo suficiente para inventar otras prácticas, que en cambio es la propuesta que nos hace Stigler, entre otros. Pues entonces yo creo que en ambos casos eso de darse un tiempo, detenerse en el pensamiento, darse un tiempo para pensar, para conocer, para entender, para estudiar, es seguramente el primer paso para abrir una posibilidad de escape. Yo no tengo mucha confianza en las soluciones fáciles. Además, yo no soy una persona que se ocupa de políticas públicas y no... y a pesar de ser en los campos que frecuento bastante pragmática, siempre prefiero pasar por la crítica, por el pensamiento y por el conocimiento de las situaciones antes de eventualmente en algún momento pensar en soluciones. No podría existir una solución, creo yo, si no nos damos ese tiempo de quedar, digamos, de detenernos en el pensamiento y en el estudio de las cosas que pensamos conocer solamente porque están al lado nuestro, ¿no? Y de ahí me interesa recalcar con respecto a lo que decía Patricio, ¿no? Que citaba a Marx y pensaba un poco en esa situación en que ya las máquinas nos determinan y entonces, pues, provocatoriamente, la respuesta de mi maestro, de Stigler, hubiera sido: eso no es nada nuevo, ¿no? Porque el ser humano desde siempre, así como lo decía también el antropólogo André Leroi-Gourhan, vive en una situación de dependencia de las máquinas, de las tecnologías, perdón. O sea, claro que no eran máquinas al origen del ser humano, sino que, bueno, Guattari las hubiera llamado máquina, porque máquina para Guattari no es solamente el carro o el automóvil o la computadora. Máquina es toda cosa que se conecta de alguna forma, se relaciona con otra cosa, ¿no? Y que en esa relación toma sentido. Así que ahí deberíamos abrir un largo paréntesis sobre la codeterminación de humano y tecnológico, que otra vez es un caso, ¿no? De esas interacciones específicas. Pero sí me interesa mucho resaltar algo que Marx decía,
y que era la invitación, y que creo que se conecta bastante con ese tema que estamos acá abordando, que es la invitación a dejar ese automatismo, ¿no? De que el tiempo de trabajo debería, bueno, Marx nos invita a dejar que el tiempo de trabajo represente la mesura del trabajo mismo, ¿no? Y nos invita a pensar cómo este valor del trabajo debería salirse de esa medida cantitativa, ¿no? Cuantitativa del tiempo de trabajo que estamos pasando ante una computadora, por ejemplo, en nuestros casos. Y ahí, ¿no? Yo creo que es otra invitación a, a la intermitencia, ¿no? Al abrir esos paréntesis de detenimiento en nuestra vida cotidiana. Por otro lado, y para terminar la respuesta, me estaba casi olvidando otro tema muy importante que mencionó Matías, que es el tema de la atención, ¿no? De cómo esas redes, esas plataformas están, digamos, peleándose todo el tiempo para conquistar nuestra atención, nuestro tiempo mental, ¿no? Entonces, una vez más, estamos hablando de cuestiones que se vinculan con tiempos, que se vinculan con temporalidades, y el ejercicio, ¿no? De entender, de trabajar esas temporalidades, creo que es aún más urgente en el momento en que nos damos cuenta de eso, ¿no? De que casi todo es una cuestión de temporalidad. Bueno, no sé si queremos pasar, Gracias. veo que hay varias Sí, preguntas. sí, sí. Lo que podríamos hacer, voy a leer las dos primeras y luego pasamos a las dos segundas y así se da mejor el tiempo en la respuesta. Bueno, la primera es de Ivette Martínez, que pregunta, ¿este ejercicio de intermitencia cognitiva no tendrá su correlato con la meditación budista, que es una sabiduría milenaria? Esa es la primera. Voy a pasar a la segunda. De Javiera Guajardo. Dice, ¿cómo se cree que se puede enfrentar el sinsentido que pudiera atacar violentamente en la obligación de aislamientos y cambios de la cotidianidad, más que en tiempos normales? ¿Y cómo lo relacionaría con la creación? Esa sería la pregunta de Javiera Guajardo. Bueno, muchas gracias tanto a Ivette como a Javiera. Bueno, para contestar la pregunta de Ivette, yo no soy muy experta de budismo, la verdad. O sea, sé muy poco, he tenido un acercamiento, pero no específicamente para estudiar de qué va. Entonces, puede que mi respuesta no sea tan precisa. Pero por lo general yo diría que no. O sea, de lo que entiendo, la meditación budista, el tipo de suspensión que el budismo, digamos, invita a practicar, es una suspensión que va de la mano con el negar la realidad actual. Es decir, que es una separación con la realidad, digamos, cotidiana actual para rechazarla y, digamos, tomar una distancia tanto mental como corporal, ¿no? Es por supuesto otro caso de distanciamiento mental, pero yo no iría por ese lado justamente por el tema de que por ese tema del rechazo, ¿no? De la cotidianidad y del desprendimiento de esa, de la vida terrenal o de la vida de los sentidos, ¿no? Que en cambio, en el tipo de distanciamiento mental que yo, digamos, traté un poco de proponer acá, no es para nada
un rechazo de esa realidad, es más bien la tentativa de quedarse ahí, quedarse en el pensamiento, quedarse, detenerse, sigo utilizando esa palabra que propuso Patricia que me parece perfecta, ¿no? El detenerse en esa situación, estar ahí, ahondar en esa situación para entenderla y para dejar que no nos afecte de forma tan violenta, ¿no? O sea, lo que Deleuze y Guattari decían cuando hablaban, bueno, sobre todo Deleuze, de contraefectuar el acontecimiento violento del signo, ¿no? De devenir la casi causa de lo que acontece, según yo, quiere decir precisamente eso. No desprenderse, no alejarse, no rechazar, sino estar ahí. Estar ahí, detenerse ahí y tratar de, a través de la producción de sentido, a través de la comprensión profunda de eso que nos está pasando, encontrar una forma de, de poder, digamos, estar en esa relación misma, ¿no? Entonces, iría por ese lado, a pesar de que merecería esa pregunta una profundización un poco más precisa de alguien que conozca esos temas de forma más cercana, ¿sí? Y para hablar digo, para pasar a la pregunta de Javiera, ¿cómo relacionaría ese tema del sinsentido con la creación? Pues creo que ahí hay algunas palabras importantes dentro de esa pregunta. Una es obligación, ¿ya? Y esa obligación es algo que se relaciona justamente, ¿no? Con esa violencia y con, con ese, perdón, ser forzado a. Te respondo entonces con otra anécdota, y es que se vincula, ¿no? Con una de las historias que conté, que es aquella que tuvo lugar en ocasión, digamos, al inicio de ese mes, en ocasión con la pregunta de si es que íbamos a hacer huelga, si es que íbamos a parar o no, en relación con la situación, digamos, difícil, pesada y muy dramática que estaba atravesando y que todavía atraviesa nuestra universidad. Entonces teníamos la obligación de hacer algo, ¿no? Para utilizar tus palabras, pero igual estábamos en un aislamiento, nuestras condiciones cotidianas eran muy distintas de aquellas que normalmente nos habrían llevado a un paro, a una manifestación pública. Entonces, precisamente la solución fue relacionarlo con la creación. Lo que se hizo fue tratar de utilizar las redes, utilizar las pantallas, las clases en línea, las conferencias y todas esas frecuencias que estábamos, digamos, obligados a llevar a cabo para crear no solamente materiales u obras, sino para crear nuevas formas de estar juntos dentro de esas situaciones. Formas que no dependieran de las reglas del trabajo y formas que pudiesen asimismo transitar por lugares externos sin, digamos, caer en las imposibilidades que esa situación pandémica, digamos, obliga a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir este ejemplo, esa anécdota? Pues quiere decir que, por supuesto, el sinsentido, las obligaciones, lo que, digamos, con una fórmula derridiana yo llamaría las condiciones de imposibilidad, ¿sí? Por supuesto que son un motor para la creación, siempre y cuando nosotros, repito una vez más, siempre y cuando podamos darnos el tiempo, ¿no? de estar ahí, de quedarnos con el problema, como diría
Donna Haraway desde el título de su último libro. Más o menos. Muchas gracias, Sara. Voy a pasar a creo que son las últimas dos preguntas y luego le daré la palabra a Matías. Bueno, Aurelia hace un comentario y dice, según mi opinión, este tiempo ha sido de enseñanza interna, de pensar, de crear, de hacernos amigos de nosotros y si podemos tener un equilibrio, y sí, me imagino que afirma, y sí podemos tener un equilibrio entre la modalidad tecnológica y el ser. Ese es el comentario de Aurelia. Luego, Bastián Vilches pregunta, ¿es posible pensar esto según la categoría de tiempo en un sentido no lineal, sino circular? Por lo cual, estos tiempos son proporcionales a cada persona en cuanto a crecimiento, reconocimiento y de visualización de lo que esconde este mundo virtual, que por cierto tiene muchas apariencias y muchas verdades. De esta manera, todos estos procesos internos son a cada uno de nosotras y nosotros diferentes, pero muy reveladores. Bueno, muchas gracias también por esas preguntas. Aquí vamos hacia temas un poco más personales, aunque en sentido no distinto. En el caso de Aurelia, que nos da su punto de vista, yo se lo agradezco mucho, o sea, es totalmente respetable lo que dice y ha sido esa la experiencia de muchas personas, de hecho, ¿no? Yo no veo nada malo que exista la posibilidad y que se haya dado ya en muchos casos casi automáticamente la posibilidad de estar bien, ¿sí? De eso que dices, ¿no? La enseñanza interna, pensar, crear, darse más tiempo porque no estamos corriendo de lado a otro todo el tiempo para estudiar, por ejemplo, para leer, para pasar un tiempo más con las personas que viven con nosotros, que a menudo no pensamos, pues están ahí, entonces siempre van a estar y yo me dedico a otra cosa. Por supuesto que eso es totalmente no solo posible, sino deseable, ¿no? Encontrar esa forma. Y creo que es el objetivo final de todo eso que nos estamos un poco diciendo, ¿no? Yo estoy muy feliz que si es que tú realmente has podido estar en una situación tan equilibrada. Esa no ha sido mi experiencia. Me parecía, digamos, también interesante poder ver caras distintas, ¿no? De esa situación, que como justamente dice Bastián, no es igual para todos. No es que, o sea, claro, hemos hablado de sincronización, de homologación, etcétera, pero como cada uno vive en su, digamos, no quisiera decir intimidad, quisiera decir singularidad, ¿no? Para no caer en eso de lo interior, del espiritual, etcétera. Entonces, como cada uno vive en su singularidad esas situaciones, pues yo estoy de acuerdo contigo, Bastián, en pensar que se trata de un problema temporal. Creo que ya lo he dicho, no sé si ya había puesto esa pregunta, creo que sí, porque veía que ya estaban varias. Cuando dije que todo eso se lo puede pensar como un problema de temporalidades, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo único que no pondría una temporalidad circular, sino que pondría una temporalidad de la repetición y de los ritmos, ¿no? Donde cada uno de nosotros vive esas temporalidades, esos procesos internos, como tú los defines, ¿no? De forma diferente, de forma para... Y bueno, no es solamente decir que para mí han pasado 40 minutos y para todos ustedes ha pasado hora y media, ¿no? Como cuando yo no sé calcular muy bien los tiempos y eso me pasa
prácticamente siempre. No es solamente ese el tema de diferencia en la percepción del tiempo, sino que es precisamente una relación funcional que tenemos con el tiempo, una relación una relación productiva también y una relación, por supuesto, rítmica, ¿no? Que distribuye nuestras relaciones con las cosas y con los intervalos dentro del flujo, digamos, de nuestra existencia y no solamente de nuestra existencia. Es interesante ahí pensar, ¿no? Cómo puede funcionar la composición de esas varias temporalidades, cómo puede, si es que puede existir un concierto, ¿no? De esas multiplicidades en términos de tiempo. Claro, es una cuestión muy compleja que merecería una reflexión extensa y mucho más profunda de la que yo les puedo aquí proporcionar en pocos minutos. Pero muchas gracias. Y veo que Ivette y Aurelia han respondido. Gracias, de verdad, gracias a ustedes por sus preguntas y por sus intervenciones. Muchas gracias, Sara, por el detenimiento en cada una de las preguntas que se han planteado. Ahora voy a dar la palabra a Matías, que es organizador y es parte del equipo organizador y uno de los grandes ejecutores detrás de esta idea del coloquio. Matías, por favor. Estás sin audio. Se desconectó seguro el... Sin audio. ¿Ahora sí? Ahora sí, vale, bien. Bien, al parecer ya no hay más preguntas, así que voy a proceder a lo que es el cierre de este primer bloque. Y bien, una vez terminado este primer bloque de la primera jornada de este Congreso de Pensamiento en Cuarentena, te damos las gracias, Sara, por tu presentación. Agradecemos también a la profesora Patricia González y al profesor Patricio Landaeta por ayudarnos a gestionar la invitación de Sara. Esperamos que este sea el primero, ojalá, de muchos encuentros que tengas tú con nuestra carrera. También agradecemos la exitosa asistencia y participación del público y los dejamos cordialmente invitados a asistir a la primera mesa de la tarde que se va a efectuar entre las 15 y 17 horas, hora chilena, mesa que tocará temas como la inclusión de los animales en la nueva Constitución, los nuevos humanismos y la relación entre educación, filosofía y proceso constituyente. Así que bien, reiteramos nuestros agradecimientos, un abrazo a todos y todas, y si no hay más preguntas podemos ya ir cerrando y volveríamos a las 3 de la tarde con el mismo enlace único de acceso. ¿Vale? Doy la palabra al profesor Patricio. Sara. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad, no me había dado cuenta que estaban, porque solo veía, ¿no? Esa página principal de Zoom, no me había dado cuenta que estaban más de 40 personas acá. Felicito el éxito, ¿no? de ese encuentro y lo tomo en serio eso que decías, Matías, de que no sea la única ocasión de colaborar, porque la verdad me encanta eso que están proponiendo. Y el programa del Congreso está realmente excelente. Entonces, bueno, espero poder participar también en otras sesiones y en caso de que no, pues le voy a pedir a Patricio que me pase las grabaciones para poder escuchar. Estoy muy interesada en los temas que propongo. Bueno, solamente agradecer a Matías por la invitación y a Sara por este diálogo tan interesante y que nos deja con la necesidad de plantearnos preguntas de ahora en adelante. Gracias. Vale, perfecto. Entonces nos veríamos a las 3 de la tarde. Muchas gracias a todos por su asistencia y reitero mis agradecimientos. Hasta luego.